RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Los misterios de hoy llegan casi con luna llena y queremos vuestra compañía aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos hoy, como siempre, en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando es la 1:06, 12:06 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo del programa. Esta noche la parte técnica, Jorge Muñoz y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción, Alberto Real de Isidro en la producción y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un placer estar aquí juntos compartiendo este tiempo de radio. Tenemos forma de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación, que controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y para hoy nos acompañan invitados muy especiales, lo vais a descubrir enseguida, y temas interesantes. Tras esa introducción os damos un avance. Nuestro programa de hoy va a intentar mostrar realidades que nos rodean y que están delineando nuestro futuro. Desde las formas de control o las estrategias y trucos del poder mundial. Para ello nos visitará un prestigioso experto en la geopolítica mundial. Y junto a él trataremos de avanzar cómo se presenta nuestro futuro, tanto a nivel planetario como personal. Llegará un segundo argumento que hemos titulado Supernatural. Una historia convertida en película que habla de ciertos temas y personajes muy cercanos a este nuestro mundo de los misterios. Eso y algunas otras voces nos ayudarán de nuevo a sumergirnos en el universo del espacio en blanco. Está un avance de los temas que os hemos preparado y llega de nuevo al programa uno de los máximos expertos en el mundo de la geopolítica y uno de vuestros invitados favoritos, el coronel Pedro Áñez. Buenas noches, mi coronel. Miguel, muchísimas gracias por permitir que con mis palabras llene tu espacio en blanco. No sabes cómo me gusta eso. Y no solamente a mí, eres uno de los invitados favoritos del programa, así que has
reeditado un nuevo trabajo. Bueno, antes de nada, hablábamos ahora micrófono cerrado. Tú fuiste el primero en hablar de geopolítica cuando nadie sabía lo que era eso. Ahora hay cantidad de gente, hasta yo voy a escribir un libro si me pongo de geopolítica. Qué curioso, ¿verdad? Pues mira, precisamente cuando empecé a escribir, cuando me propuso la editorial Planeta escribir el primer libro sobre geopolítica, hace 10 años, efectivamente aquí en España nadie hablaba de geopolítica, era una palabra casi proscrita además, ¿no? En ninguna facultad se estudiaba geopolítica. Y precisamente me propuse popularizar y democratizar todos los aspectos geopolíticos, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando de verdad en el planeta, porque vemos que hoy la geopolítica cada vez más nos afecta y muy directamente a todos los aspectos de nuestra vida. Hoy hay en cualquier facultad, hay cursos de posgrado, de geopolítica, de estrategia, de inteligencia, y me alegro muchísimo. Y efectivamente hay muchas personas que cada vez más escriben, que hablan sobre geopolítica, hasta nuestros políticos, muchas veces sin saber exactamente lo que dicen, pero también mencionan la palabra geopolítica. Lo has hecho muy bien porque hay una legión de seguidores por ahí atrás. Y has reeditado un libro que se llama Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, que lo has hecho un poco, no solamente para la gente mayor, sino también para los jóvenes, ¿no? Que puedan entender, y con una cantidad de frases y de cosas que debería estudiarse en la universidad. Ese es el objetivo que me he propuesto con este libro, que ya incluso el formato es muy juvenil, muy atractivo visualmente. Además hemos incorporado un centenar de viñetas, que son ilustraciones que son verdaderas viñetas, también para atraer a ese público juvenil, porque los jóvenes no se pueden desligar de todo lo que está pasando en el mundo. Ellos son el futuro, y este futuro también evidentemente les afecta y muchísimo a ellos. Antes de entrar en tema, ¿qué está pasando con los políticos españoles que están a la gresca todo el tiempo? ¿Por qué? Pues es que da la sensación de que no saben vivir de otra manera, pero además que están con esas peleas muchas veces infantiles, incluso ordinarias, groseras, y el problema es que si están en esas peleas no están a atender a realizar su verdadera labor, que es precisamente conseguir entre todos una sociedad mucho mejor, pero no la de ahora, sino también la de futuro. Y ya que hablamos de los jóvenes, sobre todo proporcionar un mejor futuro de verdad a una juventud que en gran medida lo está pasando muy mal, Miguel, lo está pasando muy mal. Y muchos de estos políticos, los nacionales y los comunitarios, los de la Unión Europea, que parece que viven en otro mundo completamente diferente. Está nuestro invitado, 1:12, 12:12 en las Islas Canarias. Nos vamos ya a entrar en tema, ya veréis qué interesante. Vivimos tiempos turbios, de cambio, y deberíamos estar atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Alianzas, manipulación, rivalidad, guerra psicológica, todo sirve para tratar de tener el control. Desde hace algunos años, debido a la compleja situación actual, la ciencia de la geopolítica está adquiriendo una importancia que había perdido, en cierto modo, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se relacionan los países? ¿Qué estrategias pueden utilizar? Nuestro invitado, un estudioso y experto estratega, nos ayudará a conocer las incógnitas de estos juegos de dominio entre países y nos desvelará las claves y trucos del poder mundial. No tenemos mucho tiempo y os traigo en cada uno de los capítulos que tenemos preparado y cada una de las partes del libro 3 o 4 programas. Pero, si puedes sintetizar, ¿qué estrategias están llevando a cabo en este momento los gobiernos? Pues mira, la primera estrategia es la de el dominio a través de la economía. Ahora mismo, hace muy pocas horas que hemos conocido la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la primera de la segunda etapa de la administración Trump, y prácticamente todo está relacionado con la economía. Recuperar el poder económico de Estados Unidos, que lo estaba perdiendo porque hay otros que lo están ganando, están amenazando su estructura, su armazón económico. Y ahora mismo hay una gran pelea precisamente en los ámbitos comerciales, económicos, financieros, tecnológicos, que está todo íntimamente relacionado. Porque piensa que, como empiezo precisamente poniendo en el libro, la economía manda. Si un país no es solvente... El dinero.
el dinero. Vale. Si un país no es solvente económicamente, ¿cómo va a mantener toda la estructura, todo su armazón? Y Estados Unidos estaba viendo peligrar precisamente ese poderío del que hasta hace muy poco había disfrutado de una manera absoluta. Y esa pelea que muchas veces nos pasa desapercibida, pero es una pelea impresionante. Precisamente estamos viendo cómo Estados Unidos presiona a la Unión Europea de manera sistemática para que le compremos energía, para que le compremos a sus empresas, nos pone aranceles, que ese también es otro instrumento económico muy, muy potente, porque al final son guerras que nos pasan desapercibidas para el común de los mortales, pero que son guerras de una intensidad altísima en el plano geopolítico. Por otro lado, también hemos entrado en una época que lo llaman la posverdad, que significa decir mentiras, ¿no? ¿Eso es la posverdad? Sí, verás, la mentira siempre ha existido y va a seguir existiendo, pero hay ámbitos en los que es absolutamente consustancial. Ya decía Sun Tzu, este gran pensador, estratega chino, que decía que toda guerra se basa en el engaño. La mentira es lo propio en la guerra, es lo propio en los servicios de inteligencia, en el mundo de la inteligencia, es lo propio en la política, que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, eso va a seguir existiendo, solamente que esto que es histórico, hoy en día se hace de una manera mucho más intensa, precisamente porque lo permite la tecnología. Vivimos en un momento de hiperconexión máxima, en el que recibimos avalancha de información de manera constante, que no nos da tiempo a madurar, a reflexionar sobre si lo que nos cuentan es verdad o es mentira, y eso hace que precisamente seamos mucho más susceptibles precisamente de recibir esa desinformación, esas mentiras, como dicen en inglés, esas fake news. Has hablado de redes, o sea, de tecnología, redes sociales. ¿Se están utilizando para mediatizarnos y llevarnos por algún sitio? Es decir, hay una mente que controla eso y dice, voy por aquí para conseguir esto otro. Supongo que dinero o control o poder. ¿Está todo prefijado, predestinado, Ni te preparado? puedes imaginar la guerra que se libra hoy, cognitiva, en las redes sociales. Ahora mismo, hoy mismo conocíamos que Elon Musk estaba muy disgustado porque la Unión Europea le ha puesto una multa millonaria, pero simplemente porque no quería acatar precisamente las normas de censura de la Unión Europea. Y decía Elon Musk en sus tweets, decía, lo hacen con otras plataformas, con X no lo han conseguido, pero con las demás sí, porque ahora mismo, incluso, aunque te diga que no, también en Twitter, en X, los servicios de inteligencia, los ejércitos, libran guerras entre ellos para imponernos narrativas, para viralizar contenidos, para que pensemos que eso que nos están diciendo es lo que opina todo el mundo, a través de algo en lo que cada vez estamos mucho más involucrados todos los ciudadanos, que son las redes sociales. Hay que tener en cuenta, Miguel, que hoy una parte cada vez más importante y creciente de la población solo se informa ya a través de las redes sociales, y por tanto, lo mismo que antes esos servicios de inteligencia, esos ejércitos, los gobiernos influían en los servicios en los medios de comunicación para imponer determinados discursos, determinadas narrativas, hoy se hace también en las redes sociales. En una parte de tu libro he leído que Rusia es especialista en controlar redes sociales y influir a través de ellas en todo el mundo. Lo hacen todas las grandes potencias. Todas. Evidentemente. Tú piensas que todos tienen sus ejércitos de hackers, de propios o hackers mercenarios, cibermercenarios, precisamente para actuar en todos los planos. Lo hacen todos. Muchas veces cuando pensamos decimos, oye, ¿qué cantidad de gente está diciendo esto? No, son bots, son cuentas robotizadas, que por cierto, también nuestros partidos políticos aquí en España tienen decenas de miles de cuentas robotizadas, especialmente dos partidos políticos, el PSOE y Vox, que son maestros también de manipular, de condicionar los mensajes en las redes sociales y muy especialmente en Twitter. Luego te preguntaré si hay soluciones. Te saludan desde Zacatecas, México, desde León, Pedro, te saludan, desde Dublín, Irlanda, Ariana y Marga, que están escuchando todas las semanas, desde la playa de Sardinero, dice que están con esa furia del mar Cantábrico, y gracias por hacer la noche del sábado un tiempo mágico y único, desde Vikersund en Noruega, desde Mollet del Vallès en Barcelona, desde Salvador, un montón de lugares. 1:19, seguimos adelante, 12:19 en las Islas Canarias. Muy especial para que todos y todas
podamos entender cómo funciona la geopolítica. Bravo, bravo y bravo. Eso te dicen. Muchísimas gracias. ¿Estamos en un patio de colegio? Absolutamente. Donde hay muchos abusones. Mira, efectivamente, los países que somos pequeñas potencias o medianas, España es una potencia mediana, nos gustaría que de verdad existiera una legalidad internacional. Una legalidad internacional que en cierto modo lo representaba también Naciones Unidas. Hoy Naciones Unidas está desaparecida de la escena mundial. Quiero preguntar si servía para algo, pero ya te has adelantado. Fíjate que la última esta escenificación en Egipto para intentar llegar a un alto el fuego, un acuerdo de paz con el tema de Gaza, de los palestinos, Israel, Donald Trump lo dijo claramente. Ya no contamos con Naciones Unidas. Esto lo voy a hacer yo personalmente. Y lo estamos viendo como el ejemplo que acaban de poner, como efectivamente Estados Unidos está actuando más allá de la legalidad internacional en el caso de estas narcolanchas a las que además se les ha puesto el apellido de terroristas, con lo cual se arroga a sí mismo el derecho de actuar todavía de una manera mucho más virulenta, mucho más asertiva contra esos que ya denomina terroristas. Es decir, esto es completamente al margen de una legalidad internacional que lo cierto que hoy no existe. Estamos en manos de los abusones, de las grandes potencias que hacen con los pequeños y con los medianos lo que les da la gana. Luego te voy a preguntar si hay soluciones. Empobrece y debilita a tu vecino, parece una estrategia que se está utilizando, bueno, se ha utilizado desde siempre, pero mucho más ahora, ¿no? Sí, porque además sabes lo que pasa, Miguel, que la vecindad ya no solamente es geográfica, en el sentido de los que hacen frontera con nosotros. Hoy la vecindad es el planeta. Precisamente por esto que estamos hablando, de la globalización, la hiperconexión. Y al final todo es un estado de comparación. Tú para ser bueno, otros tienen que ser peores que tú. Tú para ser rico, los otros tienen que ser más pobres que tú. Y al final todo el mundo intenta destacar sobre los demás. Porque al final destacar también te da poder. El poder de al final, que es el verdadero poder, imponer tu voluntad a los que son inferiores o tú consideras inferiores a ti. ¿Cómo te quieren en Latinoamérica? ¿Eh? Desde Argentina Omar te saluda, desde Ciudad de México, y pregunta si los libros de Pedro Baños están allí en Argentina, en México. En México, por supuestísimo, además un país al que quiero muy especialmente, como toda América. En México he estado muy recientemente, en Ciudad de México, en Querétaro, una ciudad maravillosa, muy segura, a pesar de esa visión que tenemos de México, muchas veces cierta, pero también tiene ciudades maravillosas, como este caso es Querétaro. Un país el que viajo con mucha frecuencia y por supuesto puede encontrar allí todos mis libros. Vale, te saludan desde Weimar, Tenerife, desde Hoyo de Manzanares, desde una gasolinera en medio de la España despoblada entre Zaragoza y Teruel, disfrutando del misterio, ¿no? Dicen. Simula y disimula, es otra de las estrategias que utilizan. Entonces sí. Hablas de ella y wow. Efectivamente, es simular muchas veces lo que se tiene, el poder, y al mismo tiempo simular también lo que no se tiene. Es decir, al final se trata de engañar, porque eso también es muy importante. Fíjate lo que te decía antes, que toda guerra se basa en el engaño, y muchas veces se trata de no mostrar todo tu poder para que el otro se confíe precisamente a la hora de actuar contra ti. Estos son unos principios básicos que no son de ahora tampoco, son inmortales, porque al final todo eso que tú me estás comentando, Miguel, piensa que son esos principios que han existido siempre y se van a seguir aplicando, porque entre otras cosas hay algo que no varía, a pesar de que tengamos inteligencia artificial o esté todo robotizado, que son precisamente nuestras emociones, nuestras ambiciones, nuestros pecados capitales. Eso es algo que no va a cambiar nunca, haya la tecnología que haya, y eso es parte también de ese simula y disimula. Desde Helsinki, una viguesa dice: no me pierdo ninguno de vuestros programas. Retuerce la ley. Esto también es algo que se está haciendo y lo estamos viendo casi todos los días, ¿no? Esto es lo que llaman el lawfare, ¿no? Sí, el lawfare. De cómo a través de la ley, de la legalidad, tú intentas someter a tu adversario político o a tu adversario geopolítico. Y muchas veces es una gran trampa, porque tú dices, voy precisamente a catalogarle como terrorista para aplicarle una legislación mucho más severa, pero tú estás retorciendo la ley. Porque en ese caso concreto, esas famosas listas de terroristas, tanto personas como organizaciones, son una falacia absoluta, una total hipocresía. Porque cuando interesa, les meten en esas listas, o como dice Estados Unidos, que ellos no negocian con terroristas, cuando les interesa, les saca de esas listas. Eso también les retorce la ley. Vale.
el Tribunal de Justicia, has dicho ya que la ONU no sirve para nada, ¿el Tribunal Internacional de Justicia sirve para algo? Pues ¿sabes lo que pasa? Que es que incluso las grandes potencias no están en el Tribunal Internacional, en la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, Estados Unidos tiene prohibido a los investigadores de la Corte Penal Internacional investigar a estadounidenses o entrar siquiera en territorio estadounidense. Entonces, al final, ¿a quién juzgan? Pues a los oye, que con todo, me parece muy bien, a criminales, a salvajes, a criminales de guerra, pero de países que no tienen la misma potencia, ni muchísimo menos. A los pobrecitos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta ese momento, Pedro? ¿Por qué? Pues sobre todo es ¿por qué no hemos evolucionado? O sea, porque pensar que hemos llegado hasta aquí, bien, pero ¿por qué no hemos evolucionado como sociedad global? ¿Por qué seguimos una vez más con estas ambiciones, con estas luchas intestinas, con estas luchas muchas veces por conseguir recursos, simplemente por esa ambición de dominación, que lo estamos viendo, de que todos los que llegan a grandes cotas de poder mediático, económico, político, parece que solamente su única obsesión es imponernos a los demás el modo de vida que ellos les gustaría, pero que a lo mejor no coincide para nada con lo que nosotros deseamos, porque es la triste realidad, una vez más, de que estamos sometidos a esas emociones, a esas pasiones, a esos pecados capitales de los que somos incapaces de desprendernos. Pero quedan hombres justos en el planeta. La Biblia dice que si hubiera 144.000 justos hombres justos, salvaría el planeta. Yo te conozco hace tiempo, eres un tipo que ahora estás en la estratosfera ya de la popularidad y sigue siendo igual. ¿Quedan hombres justos en este planeta? Sí que los hay. Y hay personas que no ceden precisamente ante los cantos de sirena de ese poder que han alcanzado y que siguen pensando que tienen que hacer una labor social, pero sin imposición, Miguel, porque el problema es, una vez más, cuando tú crees que todo el mundo debe aplicar el modelo que tú consideras el perfecto. Ese es un gran error. Mira, yo parto de unos principios, tengo muchos, pero uno de ellos precisamente es el de respeta a los demás, hazte respetar y empieza por respetarte a ti mismo, pero respeta a los demás, porque también debemos ser conscientes de que cada persona piensa diferente, cada sociedad tiene su propia idiosincrasia y no podemos caer en la tentación, una vez más, de ser nosotros los que pensemos que hemos alcanzado el culmen, la cima de la civilización y que estamos obligados a imponer a los demás el modo de vida que a nosotros nos gusta. Pero está ocurriendo muchísimo en este tiempo. Sí, es cierto que me atreveré a decir que incluso cada vez más, ¿no? Porque lo estamos viendo como ahora, por ejemplo, Estados Unidos, que nos está atacando de una manera muy virulenta a Europa en general, y que además también dice que se ha acabado en cierto modo la manera de hacer política en Europa y que va a fomentar otro tipo de partidos políticos o otro tipo de sociedad en Europa, pero nadie se lo ha pedido. Es verdad que tenemos nuestros problemas importantes, pero nadie se lo ha pedido a Estados Unidos. Luego vamos a hablar de ello. 1:30, casi 12:30 en las Islas Canarias. Más datos que nos va a dar el coronel Pedro Baños. Después de esa introducción nos metemos en otro asunto. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Tenemos en estos tiempos muchas guerras y rumores de conflictos. El canal Negocios TV nos ofrece algunos datos de uno de ellos. Y mientras tanto, última hora también relacionada con el conflicto y con las últimas declaraciones del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov, que ha condenado el último ataque ucraniano a 2 petroleros rusos, presuntamente pertenecientes a la flota en la sombra rusa y que ha tenido lugar frente a la costa turca del Mar Negro. Dice Dmitry Peskov que el incidente es indignante, sobre todo porque dice constituye un delito flagrante, una intrusión en la soberanía de la República Turca. No obstante, algunos informes sugieren que este ataque ha tenido lugar a unas 30 millas náuticas de la costa, fuera de las aguas interterritoriales de Turquía. Un portavoz del Kremlin que también ha confirmado que Vladimir Putin se va a reunir, por fin lo ha confirmado, con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff este martes por la tarde. Se habla de tratados de paz, tanto en Ucrania como en Palestina, pero las noticias nos muestran otra realidad. ¿Nos acercamos a tiempos de paz
¿O por el contrario, se avecinan tiempos de profundas crisis? Los medios de comunicación en Europa hablan de guerras en Ucrania y en Israel-Palestina o en Gaza, pero hay como 50 guerras más en el planeta y no sabemos nada de ellas. En África. Mira, Miguel, hay días que solamente en Sudán mueren más de 1.000 personas. Solamente en Sudán, Miguel. Te iba a preguntar por hay las grandes guerras absolutamente olvidadas de África, de unas guerras terribles, con unas matanzas horrorosas, pero como a nosotros no nos afecta directamente, es que no es que sean titular, es que no aparecen siquiera ni en una pequeña esquina de los medios de comunicación. Y esto es muy triste, porque efectivamente hay muchas personas en el planeta que sufren más allá de las que a nosotros directamente nos preocupan. Esto efectivamente es África, este continente, el que parece que es el que simplemente sigue siendo esa gran despensa en la que depredamos los europeos después de las cumbres de Berlín, pero que también pues lo hacen otros países, empezando ahora mismo pues por China, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro que debíamos preocuparnos. Pero luego, claro, tenemos aquí una guerra terrible en Europa, en la que los dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos... En este caso, discúlpame, Rusia ha sido el grandullón que ha dicho viva por ti, a por Ucrania, pero bueno, sigue. Están intentando buscar una salida, buscar la paz, pero fíjate, sin contar con el resto de Europa. Y sin contar con... Es una guerra que hay en Europa, para que nos demos cuenta de cómo hemos quedado también de ser insignificantes con lo que llegamos a ser en un momento determinado Europa, que ya no lo somos. Y además, lo triste es que también hay muchos dirigentes europeos que parece que están intentando nada más que perpetuar esa guerra, cosa que evidentemente no beneficia, lo primero, a los ucranianos, que se habla de cifras mensuales de muertos ucranianos, cifras verdaderamente espeluznantes, que están acabando con generaciones enteras de ucranianos. Entonces, ojalá llegue pronto la paz, por supuesto, pensando sobre todo en Ucrania y en los ucranianos. Ucrania es porque tiene tierras raras, eso es lo que interesa de ese país y por eso Estados Unidos se ha metido ahí. Y luego te preguntaré si sirve de algo lo que está haciendo Estados Unidos tanto en Ucrania como el Tratado de Paz en Palestina, en la guerra de Gaza. Ucrania es un país riquísimo en recursos naturales, casi tierras raras es lo que menos tiene, pero tiene cientos, me atrevo a decir miles de yacimientos, algunos de ellos estratégicos, de minerales estratégicos. Tiene las famosísimas tierras negras, que algunos tienen casi hasta 10 metros de profundidad. Estamos hablando de las tierras más fértiles del mundo, que ya incluso en la antigua Grecia ya se llevaban el grano de esas tierras negras de Ucrania. Y claro, es un terreno muy apetecible para muchas cosas. Y además, si vemos estos acuerdos de paz, los 28 puntos que trascendieron de este acuerdo de paz inicialmente entre Rusia y Ucrania, y Estados Unidos, en cierto modo era para quedarse con todos estos recursos ucranianos por parte de unos y de otros. Pero también hay muchos dentro de Europa que también están esperando coger parte de ese pastel o ser parte del pastel de la reconstrucción, que también será muy importante en Ucrania. ¿Cómo crees que va a acabar esa guerra? ¿O cómo crees que se va a acabar esa guerra? Pues esperemos que acabe una vez más lo antes posible y seguramente no le quedará más remedio a Ucrania que ceder parte de su territorio. Hay que pensar que, por ejemplo, lo que significa la península de Crimea es absolutamente irrenunciable para Rusia, como si tiene que morir hasta el último de los rusos, por cuestiones históricas. Pero luego también todo lo que significa la zona del Donbass, los Donetsk y Lugansk, eso es totalmente ya irrenunciable. Que alguna parte de los otros territorios que ha ocupado Rusia, como puede ser Zaporilla y Jersón, renunciar a parte de ellos, creo que es posible, pero lo demás creo que es totalmente irrenunciable y es lo que ahora mismo incluso Estados Unidos ya le está exigiendo a Zelensky que de una vez por todas lo ceda, pero claro, ahí tiene el apoyo que todavía le siguen dando algunos dirigentes europeos, principalmente 3. Merz, el canciller alemán, Macron, el presidente de Francia, y Starmer, el primer ministro británico. Pues les interesa que la guerra continúe. Es que están en una situación ellos mismos también muy delicada. Miguel, piensa que ahora mismo Macron tiene una popularidad que probablemente hoy no llega esta noche al 14%. Merz debe andar por el 20%. Starmer en Reino Unido lo está pasando muy mal. Está pasando una situación también muy crítica, económica y social. Entonces, a lo mejor esto les puede servir para aglutinar un poco la población al presentar un enemigo común.
en el caso de Rusia, y además incluso esa posibilidad de llevarnos a una guerra que también serviría mejor simplemente para tapar sus propias vergüenzas. Te pregunto ahora por Gaza. ¿No se está respetando el alto el fuego? ¿Cómo crees que va a terminar esa historia? Es muy curioso porque ya los medios de comunicación ya no hablan de lo que está sucediendo en los territorios palestinos, porque ya no solamente es en Gaza donde sigue habiendo violencia, además una Gaza que ahora mismo está partida por la mitad longitudinalmente, que lo que han dejado a los gazatís es la parte de la costa, las tierras improductivas, prácticamente sin agua, e Israel se ha quedado la parte hacia el interior, la otra mitad, que son donde están las tierras mejores y donde existen prácticamente todos los recursos hídricos. Pero no se habla nada de lo que está pasando en Cisjordania, porque recordemos que se trataba de buscar la solución 2 estados, Israel por un lado y por otro lado Palestina, los territorios palestinos, pero que incluye no solo a Gaza, sino también a Cisjordania. Y ahora mismo, oficialmente, y así lo ha dicho el Parlamento israelí, se quieren anexionar Israel completamente Cisjordania, con lo que ello significa. Cuando ya había cientos de miles de judíos asentados en este territorio, ya sería la ocupación total y absoluta. Y en cambio, prácticamente ya no se mencionan las noticias. Tú ya sabes que tristemente hay una máxima también en el periodismo que dice que las noticias internacionales solamente hay una y media. Y cuando estamos pendientes de una, las otras prácticamente pasan desapercibidas, como hablábamos antes del caso de estas guerras terribles que se libran todos los días en África. África. Alguien nos contó hace mucho tiempo que era el continente reserva y que habían los grandes políticos, las grandes fortunas, los poderosos, habían previsto que muriese mucha gente para liberar un poco la cantidad de gente que había ahí, por si aquí en Europa pasaba algo, poder ir allí. ¿Hay algún plan de esos, a esos niveles de geopolítica, de esas mentes poderosas que hay? Yo ya me creo casi cualquier cosa, Miguel, pero fíjate que África duplica la población cada 20 años, 25 años. De hecho, en probablemente menos de 20 años, solo en Nigeria habrá más habitantes que en toda la Unión Europea. Con lo que ello significa, evidentemente, por ejemplo, de movimientos migratorios, tanto intraafricanos como fuera de África, venir, por ejemplo, al continente europeo. Lo que pasa es que es cierto que se ha abusado muchísimo de África, se ha abusado mucho. Para muchos sigue siendo esa gran despensa, ese gran almacén al que podemos ir a hacernos con el control de sus recursos naturales, expoliarles, oye, además a un precio muy barato, y que a lo mejor no nos interesa que haya gobiernos fuertes para que extraer esos recursos no suponga un coste mayor para lo que nos aprovechamos de ellos. Esto lo hemos hecho durante mucho tiempo los europeos, y ahora ¿qué lo está haciendo? Pues lo está haciendo China, y también una Rusia que ha entrado con mucha fuerza, sobre todo una vez que los propios africanos han expulsado a Francia de prácticamente el continente africano. Y obviamente esos lugares vacíos inmediatamente siempre los ocupan otras potencias. El tema de Siria, ¿cómo lo ves? Una hipocresía del grado máximo. ¿Cómo es posible que se haya dejado en el poder a un verdadero salvaje, a un yihadista criminal, decapitador de personas y de niños, con cuya cabeza luego jugaba al fútbol, y ahora muchos... Jugaba al fútbol, ahí están los vídeos, con las cabezas de los que acababa de decapitar. Y ahora incluso le hemos cambiado el nombre, ya no le llaman el Golani, le llaman al-Sara, y además le hemos puesto una chaqueta y una corbata, oye, y hasta el propio Donald Trump considerándole un gran líder. Para que veamos la hipocresía a la que llegamos los occidentales, cuando ese mismo Estados Unidos hace muy poco todavía ofrecía $10 millones por su captura. Es una vergüenza total y absoluta, para que veamos que ya no es real política, esa real política y pragmatismo, no. Es verdadera hipocresía, que es lo que prima en la política internacional. Venezuela. No te pensaba preguntar por esto. ¿Cómo ves lo de Venezuela? ¿Y Trump quiere acabar con el narcoterrorismo o le interesa otra cosa de Venezuela? Hay muchas cosas detrás. Mira, lo primero, desearles todo lo mejor a nuestros hermanos venezolanos, a todos los que viven todavía en Venezuela, a los muchos millones que han tenido que salir de Venezuela, no sé, o más, o a lo mejor el doble. Pero fíjate que el mayor éxodo ahora mismo, y del que prácticamente no se habla, y no solamente la proximidad, como es el caso de Colombia, sino también en otras partes de América y también aquí en Europa. Pero es una situación en la que se mezclan un cóctel tremendo de elementos.
Ojalá todo fuera de verdad para llevar la democracia y los derechos humanos a Venezuela, pero sabemos que detrás hay muchos intereses geopolíticos, muchos intereses económicos, porque como dice esa misma Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dice, ojo, que nos habíamos descuidado con el continente americano, que consideramos nuestro patio trasero y tenemos que hacer una gran limpieza, que significa, entre otras cosas, expulsar a las otras potencias, empezando por China. Una China que estaba muy presente también en Venezuela. Recientemente había llevado otra plataforma al lago Maracaibo para extraer petróleo, pero que Venezuela puede ser solo la primera pieza de un dominó. Detrás pueden ir Cuba, pueden ir Nicaragua, ojo, Miguel, y a lo mejor países como Colombia y México, ahora mismo muy enfrentados sus dirigentes, tanto el señor Petro en Colombia como la señora Eisenhower en México, con la administración Trump. Se puede complicar mucho y el continente americano se puede otra vez convertir en el escenario de confrontación entre las grandes potencias, principalmente entre Estados Unidos y China. Dicen, es fantástico y muy humano. Un abrazo desde Toro, Zamora. Ya podían los políticos tener la claridad mental del señor Pedro Baños, llegaríamos a algún buen sitio. Saludo desde Bilbao. Gracias por explicar, esclarecer y dar luz a la realidad tan manipulada y tergiversada. En esta parte me gustaría hablar de la religión. ¿Qué papel juega ahora? En alguna parte de tu libro hablas de que sí, la religión es el opio del pueblo, que decían. Sí, pero mira, Miguel, el problema es que nosotros ahora a lo mejor, como españoles, como europeos, en el que vivimos en una época de lo que prima es el materialismo, el nihilismo, la pérdida de religión, en cierto modo, en el que todo se relativiza, todo se banaliza, y a lo mejor no entendemos que para muchas personas en el mundo todavía la religión es el principal pilar de su vida. Una religión que además, por ejemplo, en el caso de las grandes religiones monoteístas, que todas son más o menos integristas, ordenan toda la vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Y ahí tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, todo el ámbito del Islam, de los musulmanes, con todo el respeto, por supuesto, a las personas que practican esta religión, pero tenemos que entender que ellos sienten la religión de una manera que a lo mejor nosotros no podemos entender porque ya no vivimos en ese ambiente tan religioso, ¿no? Pero para muchas personas en el mundo sigue siendo algo absolutamente clave y que hay que tener en cuenta cuando tú te vas a enfrentar con esas personas o cuando esas personas vienen a tu territorio, que entendamos lo que significa. Y sobre todo en el caso concreto del Islam, y hay que decirlo también muy claro, hay que tener en cuenta que para los que manejan los hilos del Islam, no solamente es una religión, es un instrumento político de dominación. Y estamos hablando con todo el respeto a los musulmanes, a los que practican la religión del Islam, pero tenemos que entender que detrás de ellos hay algo, hay alguien que quiere utilizarlo para conseguir el poder político. Fíjate que hace muy poco los servicios de inteligencia franceses han alertado al gobierno francés de lo que significa el Islam político en Francia representado por los hermanos musulmanes. Esto es algo muy importante y a lo que muchos de estos nuestros políticos muy ignorantes en el sentido de lo que significan las religiones no están prestando la debida atención. 1:44, 12:44 en las Islas Canarias. Damos un pasito más y analizamos otro capítulo. Te digo que contigo estaríamos con cada una de estas partes 3 programas, pero tenemos que sintetizarlo y si quieren más, así se domina el mundo, que para eso escribes el libro, ¿no? Radio Nacional de España, la radio por delante. Muy buenos días. Varios mensajes hoy sobre un mundo... Música para violín y piano en Radio Clásica. 180 grados, estás en Radio 3. Vamos a comentarlo aquí en Radio 5 con la... ¿Ya tienes RN Audio en la tele? Educando emociones. Diario de educación emocional. Ponte RN Audio en tu tele. He tenido miedo de morir. ¿Cómo es vivir y morir en Gaza? Descarga la aplicación de RN Audio en tu televisión conectada. En tu realismo mágico. Y disfruta de la radio en directo y de la oferta más completa de podcast. El programa Mañana Más porque nos vale para cualquier horario. Y en el podcast cuando tú quieras. RN Audio más, en tu tele. Risas, músicas, yo que sé cuántas cosas más. Radio Nacional de España. Estamos viviendo momentos en los que la geopolítica de nuestro mundo está cambiando sin apenas darnos cuenta.
El presidente Trump en Estados Unidos intenta volver a hacer América grande de nuevo. Y desde el este hay un nuevo imperio que aspira a ser el que controle el mundo: China. Veamos qué opina nuestro invitado sobre todos estos movimientos geopolíticos. Pues te pregunto, ¿qué opina de todos estos movimientos? Pues mira, volvemos a referirnos otra vez a esta estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que hemos conocido hace muy pocas horas. Ya no habla de China como el gran enemigo, el gran adversario, pero sí que advierte que va a seguir siendo su gran competidor, que va a intentar llevarse lo mejor posible, porque incluso a Estados Unidos ya le da miedo China. Fíjate, incluso habla del poder militar chino que tiene. Hasta ahora mismo no se hablaba de eso, ¿no? Pero da la sensación de como que Estados Unidos está empezando a reconocer que o se reparten el mundo o no les quedaría más remedio que llegar a un enfrentamiento militar directo y nuclear. Efectivamente, con todo lo que ello significaría. Pero sí, Estados Unidos ahora mismo está muy impresionado por los avances de una China que hace 20 años no era nada. Hace 20 años apenas. Cuando digo nada, es nada. Y en cambio, en poco tiempo, lo que ha llegado a crecer. Una China que hemos de tenerlo claro, que pretende, para cuando celebre el centenario de la creación de esta República Popular China, en 2049, ser los amos del mundo a su manera, a través principalmente de cuestiones económicas, no aspectos militares, pero de cuestiones económicas. Pero tanto se ha dado cuenta Estados Unidos de que se estaba equivocando en sus políticas, que ahora mismo lo que acaba de decir es: voy a replicar lo que estaba haciendo China y yo no voy a intentar obligar a ningún otro país a ni siquiera que sea una democracia. Lo que voy a intentar, como hacía China, es negociar, obtener sus recursos, pero sin ninguna injerencia en su política interna. Se ha dado cuenta de que tiene que modificar sus políticas, hasta las que había llevado hasta ahora mismo Estados Unidos, porque China le estaba ganando la partida en todos los planos. Supongo que cuando has viajado por América Latina habrás visto cómo China tiene comprada media Sudamérica, terrenos en la Argentina en montones de lugares, en Ecuador en montones de lugares, en África exactamente igual. Cuando subimos hace poco por ahí, todo eran empresas chinas. Es así como lo va haciendo, y además despacito, silencio. Correcto. Ya lo decía de Xiaoping, no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento. Su momento ha llegado. Efectivamente, es muy curioso, vamos a Costa Rica y a la capital, a San José, y te dicen: mira qué estadio más maravilloso nos ha regalado China. Sí. Obviamente nadie regala nada. Sí. Y luego no solamente eso, fíjate que todo, que es lo que le preocupa a Estados Unidos, que se está llevando la soja de Argentina y de Brasil, el cobre de Chile, el litio del Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia, Chile, que se está llevando a través de este corredor bioceánico que quiere crear desde este puerto gigantesco de aguas profundas de Chancay, en Perú, hasta Brasil, para modificar completamente la cadena logística global. Claro, es que es un avance de China en todos los planos, que esto pone muy nervioso a Estados Unidos, que una China que había conseguido establecerse prácticamente y controlar el canal de Panamá, hasta que Estados Unidos ha presionado al gobierno para que rompa ese lazo con China. Pero una Colombia de Petro que también ahora ya se ha convertido en un eslabón importante de la ruta de la seda china. Es decir, es que es apabullante lo que hace China, de esa manera muy civilina, muy astuta, muy silenciosa, pero que la penetración es impresionante. De hecho, ahora mismo, en prácticamente cualquier país de Centroamérica y de Sudamérica, los últimos vehículos que veamos ya son todos chinos. Y vamos a América. Trump dice que quiere volver a hacer América grande de nuevo. ¿Lo está consiguiendo? ¿Lo va a conseguir? Lo va a intentar. Pero fíjate, ya no solamente es Donald Trump. Es que Estados Unidos lo necesitaba. Es que estaba perdiendo fuelle por todos los lados, perdiendo fuerza, perdiendo vapor. Entonces necesitaba este revulsivo, porque, claro, es que habían cometido muchos errores. Deslocalizar
incluso las empresas de alta tecnología, en otros lugares, como podía ser China o como podía ser México, porque era mucho más barato producir allí. Y habían, en cierto modo, desindustrializado el país. Y además se estaban quedando muy atrasados de estos grandes inventos. Ahora mismo, si vemos el 15º Plan Quinquenal de China, ¿de qué nos habla? Es todo pura tecnología. Inteligencia artificial, computación cuántica, semiconductores, biotecnología, carrera espacial. Y resulta que estaba empezando a superar cada vez en más aspectos a Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba este MAGA, hacer grande América de nuevo, que para ellos es Estados Unidos y América para ellos es sinónimo, porque no le quedaba más remedio si quería seguir siendo la superpotencia que hasta ahora mismo ha sido, aunque tenga que repartirse parte del mundo con China y con otras potencias. A una costa de lo que suponga. De lo que suponga, efectivamente. El problema, mira, además es muy interesante, Miguel, porque la historia nos demuestra que todas estas grandes superpotencias, los grandes imperios, cuando se han visto amenazados, se vuelven muy peligrosos. Porque van a intentar hacer lo posible y lo imposible para no perder ese predominio que habían tenido hasta ahora, y el de Estados Unidos probablemente ha sido un caso histórico, porque nunca había habido un solo imperio que durante muchos años no hubiera tenido enemigos, como sucedió a Estados Unidos una vez que en 1991 desaparece la Unión Soviética. 1:52, todavía nos da tiempo otro capítulo más que tenemos ahí que quiero que escuches. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y en medio de todos estos cambios, nos preguntamos el papel de Europa entre tantos movimientos. Los compañeros del canal DW Español nos dan algunos datos. Esta puede ser una semana clave para el futuro de Ucrania, pero también para la seguridad en Europa. Y sin embargo, la Unión Europea está fuera de todas las negociaciones. Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, viaja este lunes a Moscú para reunirse mañana con el presidente ruso Vladimir Putin. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realiza una contrarreloj diplomática en busca de apoyos. Viajó este lunes a París para entrevistarse con su homólogo francés Emmanuel Macron. Hablaron sobre las condiciones para una paz justa y duradera para Ucrania. Sobre la mesa está el plan de paz estadounidense que quiere poner fin a casi 4 años de conflicto. Este domingo se celebraron en Florida negociaciones con la delegación ucraniana que ambas partes calificaron de productivas. Todas estas conversaciones las conduce Estados Unidos con los ucranianos por un lado y con los rusos por el otro, sin participación directa de los europeos. Preguntemos a nuestro invitado sobre el papel de Europa y de España. 3 o 4 minutitos nos quedan, te quedas después si quieres, después de las noticias, me encantaría. ¿Qué pinta Europa en todo este asunto? Esta era una noticia, pero ha cambiado hoy, lo adelantabas, Europa ya... Pintamos mucho menos de lo que nos gustaría y de lo que deberíamos. Lo primero hay que tener en cuenta que esta Unión Europea está más desunida que unida. Ahora mismo hay países que casi incumplen sistemáticamente las directrices de Bruselas. Estamos hablando de la Hungría de Viktor Orbán, la Eslovaquia de Robert Fico, incluso en cierto modo Polonia, el que están volviendo a un soberanismo que en cierto modo no coincide con esta pérdida de soberanía que tenemos una organización supranacional como la Unión Europea, y por lo tanto no nos ponemos de acuerdo para nada. Estamos hablando antes de que solamente hay 2 o 3 países, uno de ellos ni siquiera de la Unión Europea, que son ahora mismo el que pretende ser el núcleo fuerte para enfrentarse a Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Pero hay otros países que están muy alineados con Estados Unidos, que además les parece fenomenal todo lo que está haciendo la administración Trump. Y luego hay que tener en cuenta que además, ¿quién es el interlocutor? Es la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión, es el presidente del Consejo, el señor Costa, es la alta representante para la política exterior, la señora Kallas. Es decir, es que tenemos además, no olvidemos que son autoridades comunitarias que no hemos votado ni elegido ninguno de los ciudadanos europeos. Tenemos problemas muy estructurales y eso hace que nos vean los demás también como débiles y que no cuenten claramente con nuestra opinión. Y luego, en el tema económico,
hay que tener en cuenta que Alemania lo está pasando francamente mal. Que la hemos llamado hasta hace poco la locomotora de Europa. Ojo, Miguel, y ya la empiezan a llamar el enfermo de Europa. Económicamente está fatal. El sector de la automoción absolutamente desmontado. Estamos hablando que se habla que a lo mejor de aquí al 2030 puede llegar a despedir hasta 300.000 empleados, solo el sector de la automoción. En una situación caótica que lo dice este mismo medio que acabáis de citar, la Deutsche Welle, la televisión pública alemana, lo dice todos los días. Mira cómo me quedo. Bueno, Rusia decía que si Europa quiere, hay leña. Entraría en guerra con nosotros, con Europa. Pero para que veas eso, la manipulación mediática. Esto fue la secuencia es la siguiente. Hay una noticia que dice la OTAN que está preparando un ataque preventivo contra Rusia. Entonces, esto se lo muestran a Vladimir Putin, y Vladimir Putin dice: he dicho más de 100 veces que bajo ningún concepto quiero entrar en guerra con Europa. Pero si Europa se empeña y la OTAN se empeña, que sepan que yo estaría preparado. Para que veas cómo se tergiversa todo en esta manipulación mediática que estamos viviendo, que es algo verdaderamente apabullante. ¿Y España pinta algo en 2 minutitos? ¿Pintamos? Lamentablemente no, Miguel. No. Hemos perdido muchísima influencia, ya no somos la España que teníamos una voz, que éramos respetada, incluso, fíjate lo que te digo, ni siquiera entre nuestros hermanos de América. Además es que ahora mismo, esto es muy importante, si me permites, estamos dando una imagen absolutamente penosa con tantos casos de corrupción. Entre nuestros queridos hermanos de América, en cierto modo nos tenían idealizados, y todo lo que están viviendo ellos ahora mismo de casos de corrupción lo están viendo en España y dicen: no me puedo creer que esto está pasando, que para muchos seguimos siendo su madre patria, y que esto esté pasando en España. La imagen internacional que ahora mismo estamos dando es muy penosa y hace que nosotros mismos nos estemos denigrando, porque estamos cayendo en una relevancia muy grande, y solo tenemos que ver lo que nos pasa con Marruecos, que ya poco menos viene aquí y se ríe de nosotros. Y eso te iba a decir, en 30 segundos. Antes éramos el puente entre Europa y África, y la autopista hacia Latinoamérica. Eso ya hemos dejado de serlo, o estamos dejando de serlo. En cierto modo sí, por una gran inoperancia, y porque sobre todo ahora mismo tenemos una diplomacia excesivamente politizada. Y la diplomacia, que es un elemento fundamental del Estado, debe servir precisamente al Estado con independencia de quién esté en el gobierno. No puede ser que atienda muchas veces más a cuestiones ideológicas que a cuestiones estructurales estatales. Siempre pregunto si está a gusto el invitado. ¿Estás a gusto? Súper a gusto contigo, Miguel. Y encantado de que cuentes conmigo siempre. Fíjate que te pillamos y estás todas las semanas aquí. Te quedas un ratito, ¿vale? Tenemos que hablar de extremismos. Muy bien. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros con las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y enseguida regresamos. Nos queda una segunda hora con un montón de temas interesantes. Blanco Radio RN, nuestras redes sociales por si queréis intervenir o mandar algún saludo en el 633 50 50 11. No os vayáis, que enseguida regresamos. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.